Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de nuestro programa. Es un placer tenerlos a todos donde quieran que se encuentren. Estamos transmitiendo desde el sur del estado de la Florida, Estados Unidos, para una enorme audiencia australiana, neozelandesa y otras partes del mundo también. Es realmente un placer, un orgullo que estén allí. Este programa puede ser escuchado a través de nuestro canal de YouTube, también a través de radios en Sydney, en Melbourne, en Auckland, en Bay of Plenty y muchas otras partes donde toman estos segmentos y si no todo el programa que le hacemos para todos ustedes. Vamos a empezar hablando un poco de Australia, vamos a hablar un poco de Estados Unidos, vamos a hablar un poco de la guerra cultural, vamos a empezar. Tenemos muchísima información y de una tragedia que pasó en la Argentina en una cancha de fútbol que yo nunca había visto y me impresionó, pero justamente estaba mirando ese partido y otras cosas más que están pasando en el Mundial Juvenil. Mire, un programa nutrido de información y de opinión también, porque si no, no sería este programa. Australia está completamente dividida hoy por hoy, innecesariamente, pero deliberadamente. El gobierno actual decidió poner un referéndum para dividir al pueblo australiano y todos aquellos que están en contra de reformar la Constitución, introduciendo una enmienda que va a crear dos tipos de australianos o dos clases de australianos, los aborígenes y los que no son aborígenes, todos aquellos que están en contra están catalogados inmediatamente como racistas. Es más, me llamó la atención lo que dijo el ex gran periodista, entre comillas, de la ABC, Kerry O'Brien, que hace mucho que no está en el aire, pero que tuvo un programa que se llamaba 730 Report durante años. Dijo que él no puede entender, yo no sé si le falla algo en la cabeza o no, pero dijo, yo no puedo entender, dice, cómo los que están en contra del referéndum lo usan para politizar la política australiana y la sociedad australiana, en vez de votar por el sí directamente. Pero es al revés, mi estimado, es exactamente al revés. El referéndum está siendo utilizado para politizar y dividir la política australiana. No había ninguna necesidad, no estaba escrito en ningún lado, no había mandato de ninguna parte, por parte del gobierno albanese, de hacer lo que hicieron. Y ahora hay una rebelión. Yo creo que el referéndum no va a salir votado, ¿eh? Yo creo que la gente lo va a reprobar. Pero hay una rebelión porque ustedes saben que en casi todos los actos públicos que ocurren en Australia, a mí me reventaba eso, les soy sincero. No voy a ocultarlo, voy a ser absolutamente franco con ustedes como lo soy siempre, pero esta vez más que nunca. Me reventaba cuando yo iba a un acto donde se iban a entregar una medalla por buena conducta y lo primero que decían era el welcome to country. Oh, welcome to country. We thank you, the rightful owners of the land, bla, 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 bla. Bueno, ustedes saben lo que hacían el welcome to country. Eran aborígenes, mitad, un cuarto, tercera parte, lo que fuese. En muchos lugares cobraban al Estado por decir semejante idiotez. Cobraban. Y ahora lo que está ocurriendo algo increíble. En algunos aviones, usted va a aterrizar, no sé, en Adelaida o en Sydney o donde fuese, y a veces el capitán le dice, hacen el welcome to country antes de que aterricen, y la gente ya no aplaude más. La gente está recontra harta y está ya viendo, tomando actitudes hostiles contra eso. Yo voy a ser sincero, cuando yo vine a Australia yo jamás hablé muchísimos actos públicos, jamás hice welcome to country, y si alguien lo hacía yo miraba por otro lado o me iba a un costado, porque me parece que era absolutamente improcedente y lo es en mi opinión, por lo menos. Y usted fíjese que este gobierno ha hecho lo que ha hecho, dividiendo el país como lo ha dividido. Pero quería contarle algo porque esto ilustra más que cualquier otra cosa. Los que están haciendo la campaña a favor de esto, por el sí, han adquirido un estatus de que quienes colaboran para la campaña pueden deducir de impuestos el dinero que donan. O sea, adquirieron lo que se llama en inglés a charitable status. Quienes están en la campaña del no, se los han negado por ahora. O sea que están luchando en forma despareja. Si yo quiero contribuir dinero para la campaña por el sí, lo puedo deducir de mis impuestos. Y si yo quiero dar dinero para la campaña por el no, no me dejan deducirlo
de mis impuestos. ¿A usted le parece que eso es equitativo? ¿Que eso es correcto? Eso no es un invento mío. Lo estaba escuchando el ex primer ministro de Australia, que se llamaba Tony Abbott, que decía justamente eso, es una realidad jurídica. Eso está demostrando que el gobierno está embarrando la cancha de una manera intelectualmente o si no legalmente deshonesta para lograr el objetivo que quieren lograr. Pero usted fíjese lo siguiente. El gobierno había prometido que el precio de la luz iba a bajar. ¿Bajó? No, subió. El gobierno había prometido, antes de ser electo, que las tasas de interés y los alquileres iban a bajar. ¿Bajaron? No, todo lo contrario, subieron. Que la inflación iba a estar bajo control, está disparada. Que los impuestos iban a bajar, subieron. Que las tasas de interés iban a ser más bajas, subieron. Que iban a unir al país, hicieron todo lo contrario. Que iban a hacer algo para parar lo que ellos llaman el global warming o el calentamiento climático. Acaban de tener allí el mes más frío del mes de mayo que se recuerde. O sea que el gobierno no tiene un gran récord. Entonces, como el gobierno no tiene un gran récord, están haciendo todo lo que han podido hacer para que la gente no piense en esto. Y por esa razón, al no pensar en esto, se concentren en el famoso referéndum. Eso es lo que ha pasado. Ahora, hay otro tema que también en Australia ha, de alguna manera, dividido a la opinión pública. Otro tema más, que es el tema de este pobre muchacho, Bruce Lehrmann, que fue acusado de haber violado a la víctima Brittany Higgins. Cuando fueron a juicio, no hubo juicio porque declararon que hubo un mistrial o que el caso no se llevó adelante. Y la mitad de la sociedad australiana, dice él en una entrevista televisiva que dio hace unas horas, piensa que él es un violador, cuando dice que él no violó a nadie. Ni mucho menos a la víctima o autovíctima Brittany Higgins, a quien yo no le creo ni una palabra de todo lo que ha dicho. Claro, pero no le creo nada de nada. En este sentido, usted fíjese que en la primera entrevista que ha dado en televisión, dice que su reputación ha sido completamente dañada. Le ha hecho un juicio por difamación a la pseudoperiodista Lisa Wilkinson, que decidió dejar de lado su carrera periodística para transformarse en activista a favor de los supuestos derechos de Higgins. El marido de Wilkinson, Peter Fitzsimmons, un activista y además un tipo que tiene una zanahoria en la cabeza, en mi opinión por lo menos, después de haberlo escuchado durante más de 20 años, odia el fútbol además, dice cualquier barbaridad. Fue quien le negoció un libro para que ella publicara y ganara plata. No sé quién va a leer semejante porquería, pero cosa de él. Y también hizo otra demanda por difamación contra la periodista, muy mala periodista, Samantha Maiden, y eso fue arreglado. Imagino que habrá cobrado unos dólares, no lo puedo saber porque eso es confidencial. Pero dice que ahora está motivado en hacerle juicio incluso a Higgins por muchas cosas que ha dicho públicamente, acusándole él de un acto que ella no puede probar ni las cortes han probado. Además, este muchacho, que es un muchacho que le han arruinado la vida, ahora no va a poder defender nunca su reputación en una corte porque no va a haber ningún juicio contra él. Y el que era el fiscal, un tal Shane Drumgold, que era fiscal en Canberra, dijo que abandonaban el juicio porque había, escuchen bien, pero hay que ser muy mala persona para decir esto, dijo, porque había un riesgo inaceptable de que la salud mental de Higgins iba a ser afectada si el juicio continuaba. O sea, Higgins mete una denuncia por violación, el violador supuesto la niega, la fiscalía
dice, no lo vamos a, a llevar adelante, pero usted fíjese, cuando en el momento que él dice que no van a hacer ninguna de estas cosas, le dice, yo creo que si hubiera llevado el caso a la justicia, hubiera podido probar que Lemon era culpable. Pero hay que ser muy, pero muy hijo de mala madre para decir semejante cosa. Si querés probar eso, anda a la justicia y probalo. No digas que crees que lo vas a ganar, pero mejor no lo vas a hacer. Porque él no puede defenderse. Él no puede ir a la corte y decir yo no la violé. Pero le arruinaron la vida. Literalmente, un tipo que capaz que no hizo absolutamente nada. Y la Higgins se hizo la héroe nacional, escribió un libro, hizo un discurso insólito en el National Press Club como si fuera una figura política y no lo que es. Cuando hizo la denuncia, además está con un operador político del Partido Laborista. La denuncia la hizo cuando Morrison era primer ministro y la oposición actual, que era gobierno en ese momento. Fíjense la injusticia que este hombre ha sido cometido. Olvídese, yo no sé si es violador o no, yo no estuve ahí, usted tampoco. Pero si la Corte no ha podido determinarlo, el hombre es 100% inocente. Porque si no, vamos a terminar en la jungla. Pero estamos viendo un país, en este sentido, un país que es extraordinario en muchísimos aspectos, como es Australia, país seguro, con alto nivel de vida, con buena educación, con buen sistema de salud, donde uno no tiene problemas de delincuencia, uno no tiene problemas de seguridad, uno puede vivir muy bien si quiere. A mí me parece sumamente aburrido en muchos sentidos, pero eso es una cuestión de gustos. Pero miramos las cosas objetivamente. ¿No? Es un país que tenía todo eso y está entrando en una espiral descendiente, donde se están dejando de lado un montón de derechos y garantías que eran sacrosantos y ahora es el vale todo porque la corrección política lo ha invadido todo y no ha dejado títeres sin cabeza. Es una pena. Espero que haya que el péndulo se empiece a mover para otro lado, pero no veo que eso esté ocurriendo. En Estados Unidos ha pasado eso también, pero hay el péndulo, pero hay dos voces. En Australia no, la voz es prácticamente única. Y eso es lo que más me preocupa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Las internas por las elecciones presidenciales en Estados Unidos están llegando al rojo vivo. Hay muchísimo en juego. En el programa anterior, que pueden volver a escuchar, está por supuesto en nuestro canal de YouTube disponible las 24 horas del día, hablamos de la feroz interna entre DeSantis y Trump y qué es lo que está en juego allí. Pero también hay una interna dentro del Partido Demócrata. Joe Biden, que está demostrando más y más y más deterioro cognitivo, el otro día se pegó un porrazo, se cayó, que no es la primera vez que ocurre, y además piensen que esto es una cuestión simplemente empírica, una enorme cantidad de gente de la tercera o cuarta edad empieza su deterioro físico a través de caídas que tienen. Eso es muy común, usted lo sabe igual que yo. Uno tiene el temor de que si Biden se cae puede tener un trastorno aún mayor por el efecto de la caída y terminar con Kamala Harris como presidente de los Estados Unidos. Una mujer que no está preparada, pero ni para ser presidenta de una entidad de beneficencia, en mi opinión, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la interna que tiene en este momento Biden dentro de su propio partido? Eso es lo que no está claro. En primer lugar, no podemos entender la posición de la esposa de Biden. La esposa de Biden, Jill Biden, es médica. Ella tiene que darse cuenta que su marido, que es bastante mayor que ella, no está en condiciones. Aparentemente, quizás sus deseos de seguir siendo primera dama se contraponen con los intereses de salud de su esposo. No lo sé, yo no estoy en la piel de ella, no lo puedo saber. El único que le está presentando a batalla es un candidato que es el hijo del ex senador y candidato a presidente de los Estados Unidos, Robert Kennedy, que fue asesinado en 1968 en el Hotel Ambassador en la ciudad de Los Ángeles. Quizás usted lo recuerde. Robert F. Kennedy Jr., como se lo conoce en inglés, tiene una posición mucho más crítica sobre la guerra en Ucrania, por ejemplo. Él dice, por ejemplo, que la guerra en Ucrania fue provocada por los Estados Unidos.
y dice explícitamente que él obligaría a los ucranianos a aceptar un cese del fuego porque les dejaría de mandar armas, y Rusia está en una posición que no puede perder esta guerra. Y dice, nos han dicho que Rusia está perdiendo la deuda, pero ellos no pueden perder esta guerra, es existencial para él. Él cuenta, yo no sé si esto es cierto o no, que cuando se termina la Guerra Fría, cuando cae la Unión Soviética y se transforma en Rusia y un montón de repúblicas satélites, una de las cosas que se le promete a los rusos es que si ellos retiran todas las tropas que tenían en Alemania Oriental en ese momento, que es una Alemania unificada, NATO no se iba a expandir hacia el este. Pero Occidente hizo exactamente lo contrario y se expandieron hacia el este. Hasta Polonia, que tiene frontera directa, es hoy un país de la NATO. Dice que, en su opinión, yo no digo que tenga razón, que esta guerra fue provocada por Occidente, o más específicamente por los Estados Unidos, y que ha sido desastrosa para los ucranianos, ya que han perecido más de 300.000 ucranianos. Esto no justifica lo que hizo Putin. Por favor, escúchenme bien. Estoy contando lo que dice Robert Kennedy Jr., y que dice que los rusos están matando a ucranianos en una proporción de 5-1. Y que esto no puede continuar, porque no puede ser que se haya provocado a Rusia de esta manera, porque Rusia fue invadida 2 veces, por lo menos en el último siglo, de manera tal que ellos no pueden permitir que Ucrania o los países limítrofes presenten una amenaza existencial al territorio ruso. Es lo que él dice. Esta no es una visión muy popular dentro de los Estados Unidos, le aclaro, ni una visión muy popular dentro de la prensa internacional que presenta a Zelensky como un héroe. Mientras tanto, su país está siendo destruido y él, según dice Robert Kennedy Jr., ya han habido un montón de ofertas para llegar a un cese del fuego, entregándoles parte de Crimea y dejando que el resto, quede en manos ucranianas. Pero él dice que la verdadera historia empezó en el 2014, cuando el gobierno estadounidense participaron y apoyaron el derrocamiento a través de un golpe de Estado contra el gobierno democráticamente electo de Ucrania, y pusieron en su lugar a un gobierno absolutamente anti-Putin y anti-ruso. Y eso incentivó a los rusos, que en ese entonces creyeron que la Marina de los Estados Unidos iba a ser invitada a tener una presencia en el Mar Negro y con un puerto en Crimea, y eso motivó que los rusos invadieran preventivamente la zona de Crimea, que es una zona rusa en materia étnica. Y entonces el gobierno de Ucrania en ese momento empezó a promulgar un montón de leyes que convirtieron a la población rusa de la zona de Donbass, muy cerquita de Crimea, en ciudadanos de segunda clase. Esencialmente, dice Kennedy, en forma ilegal declararon ilegal la cultura ucraniana, la cultura rusa, prohibieron el ruso y específicamente empezaron a tomar acciones de exterminación de los rusos que vivían en esa zona, y él dice que mataron a 14.000 y provocaron una guerra civil en ese país. Y que la respuesta rusa también fue ilegal, dice él. No tengo ninguna simpatía, dice Kennedy Jr. por Vladimir Putin, dice que es un gángster y un sinvergüenza, pero dice que su respuesta a lo que pasó en Crimea y en Donbass no fue una respuesta irracional. Bueno, esto es una perspectiva completamente distinta a lo que le dan los medios de prensa, y la está enunciando él. Esto no es lo que yo pienso, yo no puedo tener una opinión al respecto, no tengo información suficiente para tener una opinión al respecto. Pero les quiero dar otro punto de vista que está siendo puesto en el tapete por una persona que es candidata a la presidencia de los Estados Unidos y cuyos números en las encuestas son no muy diferentes a lo que tiene hoy Ron DeSantis en el Partido Republicano. Hablando de Ron DeSantis, él se está presentando como candidato y quiere hacer una distinción que quizá usted no haya podido percibir todavía. Si Trump es electo presidente de las elecciones de noviembre de 2024,
Trump solamente puede gobernar por 4 años nada más. No puede presentarse a la reelección porque ya fue presidente otros 4 años anteriormente. DeSantis, en cambio, si se presenta y gana, pues puede ser presidente hasta por 8 años. Y una de las cosas que DeSantis le achaca a Trump es que el trabajo que hay que hacer en Estados Unidos es tan grande que no se puede hacer en 4 años y que Trump no debería siquiera ni presentarse porque no le alcanza el tiempo para hacer lo que tiene que hacer. Esto, señoras y señores, está en juego mucho más de lo que parece, mucho más de una elección. Está en juego el futuro de los valores que tenemos hoy en el tapete, el punto de vista de la cultura judío-cristiana y la cultura occidental. Son 2 visiones completamente distintas de la sociedad. Vamos a seguir hablando de estos temas en los programas siguientes, pero así está planteadas las cosas. Es un programa bastante oscuro y si parece que yo les digo es complicado, no es porque yo lo hago complicado, porque es realmente muy complicado y muy complejo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Argentina está que arde porque las encuestas están dando que Milei puede llegar a ser presidente a pesar de lo que les decía después de mi visita allí, que me parecía que no iba a ser. Y les voy a contar una cosa, la razón por la cual mi impresión fue esa es porque las encuestas están marcando que si la elección se hiciera con la gente que tiene 45 años para abajo, Milei ganaría en primera vuelta. Es la gente mayor, de 50 para arriba, la que no lo quiere votar. Pero más allá de lo que yo pienso, esto es lo que dicen las últimas encuestas según los analistas argentinos que la están siguiendo con mucha más intensidad de lo que vamos a hacerlo nosotros. Ahí va. Sigue creciendo Milei, se frenó. Me llamó mucho la atención esto, ¿sí? Lo hablé con el conductor de otro programa, que está en un canal de análisis, ya no está mal aire, sí, ahora en este horario, creo que estuviste ahí recién con él. Lo hablé en la radio con el pase que hago todos los días con Luis Majul. Y hablaba de esto con Luis el otro día. Me llamaba mucho la atención, esto es tuyo, ¿no? Sí, sí. Que las personas que tienen muchas posibilidades, que se manifiestan con mucha posibilidad de votar a Milei, ¿sí? No, este no es, dame el otro dame. Este es de imagen positiva y negativa, dame el otro. Este me pareció brutal. ¿Qué posibilidad hay de que usted vote como presidente? Esto me pareció tremendo. ¿Por qué? Vos fíjate que el que mayor grado de convencimiento tiene es Milei. Ahora te voy a escuchar y me dará la explicación. Pero es lo que me llamó la atención a mí. Sí, y fíjate que es el que menos nivel negativo tiene. Che, yo jamás lo votaría. Es el que menos tiene. Yo pensé que la mayoría de la sociedad, che, vos a quién no votás, ni loco, y a Milei, si no, porque mete miedo. Todo al revés de lo que muchos creemos. ¿Te das cuenta? Fíjate que todos estos tienen más rojo que Milei. Y a su vez tiene más verde. Y tiene casi el mismo amarillo que los demás. Por lo tanto, si uno proyecta esto, dice, che, ¿y este tipo que va a ser presidente? A ver, Facundo, ¿lo leí bien, lo leí mal? Te escucho. Me pareció de lo más gráfico que he visto en el último tiempo. Salvo por las conclusiones, no porque no vaya a suceder eso, sino porque son un poquito apresuradas. Sí, pues, y ya está todo y además hay otros elementos que juegan en lo que finalmente termina haciendo que la sociedad defina quién es un presidente. Esto es el famoso, este gráfico que vos estabas mostrando, que te paraste enfrente y veías lo verde, lo amarillo, lo rojo, es el famoso pisos y techos. El otro día Cristina Kirchner dio una entrevista y hizo famoso este concepto, que para nosotros es un concepto de todos los días, que son los pisos y techos electorales. El rojo te marca tu techo electoral. Es decir, la sumatoria del verde y el amarillo es lo máximo que podés sacar. Es decir, la sumatoria de los que seguro te votan, más aquellos que no dicen que te van a votar, pero que dicen, che, sí, el pelado Trebuch podría llegar a votarlo. ¿Lo ves? No lo veo, pero lo podría llegar a ver. Hay otros que dicen, al pelado no lo veo. Para un político esto es más o menos parecido a si un televidente tiene esa relación con vos, que seguro la tiene, como la tiene con todos los programas periodísticos. Entonces, lo que vos ves ahí es, Milei tiene un piso muy alto, de 16 puntos, y tiene una posibilidad de que lo voten 26 puntos más. Ahora, puede ser que parte de esos 26 puntos más los comparta con Patricia Bullrich, claro, los comparta con Daniel Scioli, y que después esos votantes terminen eligiendo o a Bullrich, o a Scioli, o a Massa, o a Larreta. Terminen eligiendo a otros. Los que seguro no van a elegir a otros son los verdes. Claro. Los que dicen seguro lo votaría. Pero vos fíjate que podríamos decir indecisos de amarillo.
No son técnicamente No son indecisos, indecisos. no son indecisos. Indeciso es otra cosa. Indeciso es aquel que nosotros le preguntamos en la encuesta, ¿a quién vas a votar? Y dice que no sabe. Hasta ahí lo que le quería mostrar. Es el candidato que tiene menos imagen negativa. En mi opinión, Larreta no va a ser el candidato de Juntos por el Cambio. Es un pésimo candidato. Tiene una imagen muy acotada fuera del cono urbano de la capital federal, la Argentina. Y además tiene uno lo ve y uno le parece que tiene un carisma prácticamente nulo, cero. Patricia Bullrich es una mala candidata por el Juntos por el Cambio, a pesar de que es un movimiento que surgió con Mauricio Macri, que era un buen candidato desde lo teórico, después decepcionó. No tienen otra cosa. Y en el peronismo se está promoviendo la figura de un tal Guado de Pedro, que es un hijo de desaparecidos, que es ministro del Interior, y es ministro del Interior del presidente Alberto Fernández, de quien habla mal. O sea, usted fíjese el delirio. El presidente tiene un ministro del cual uno de sus opositores es uno de sus ministros clave del gabinete, un zafarrancho. Pero dejemos por un lado la Argentina y crucemos la cordillera. Estaba observando un discurso hecho por el presidente Boric, y cuando yo lo veo con la banda presidencial me parece que estoy viendo una caricatura, ¿no? Y Boric hace un discurso, que se los quiero mostrar un momento, que yo creo que es un discurso que yo podría escuchar de un presidente del Consejo Estudiantil. Pero es el presidente de Chile, insólitamente. Escúchenlo a Boric, escúchenlo de lo que habla en uno de los discursos más importantes de su gobierno hasta la fecha, conmemorando el 50 aniversario del golpe de Estado de Pinochet en 1973. Escúchenlo. Cuidemos nuestra convivencia cotidiana y el respeto mutuo. En un país que pretende ser moderno y civilizado, no es aceptable que se hostigue a una académica por ser mapuche. No es aceptable que se le enrostre a un diputado o a una diputada el dolor más terrible que puede haber, que es la muerte de su hijo o de su hija. No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto a una política pública por ser homosexual. O que una senadora que sufrió una gravísima violación a sus derechos humanos, que la privió de la visión, tenga que responder a acusaciones absurdas y revictimizantes. No podemos, compatriotas, acostumbrarnos a estos retrocesos civilizatorios, a esta falta de humanidad y a este afán de humillar, a esta barbarie, y que a la vez que promueve el crecimiento, distribuye de manera justa la riqueza que genera, que se relaciona de una manera sustentable y respetuosa con la naturaleza, que defiende las diversidades y enfrenta con firmeza la homofobia, y que no relativiza los crímenes del pasado. Tenemos el deber de mejorar las jubilaciones de todos los chilenos y chilenas. Hoy, no mañana, no en 10 años más, hoy. Hay algunos que dicen que este gobierno tiene poca gestión. Pero salgamos de los eslóganes y vamos a los hechos. Materializamos el copago cero, que consagra la gratuidad en el sistema público de salud y que ya ha beneficiado a más de 658.000 personas. Y a la vez hemos reducido significativamente las listas de espera respecto de cómo las recibimos producto de la pandemia. En esto, por supuesto,
No le atribuyo responsabilidad al gobierno anterior, no hay que ser injusto respecto a estos temas y muy ponderado. Sacamos adelante una ley recogiendo varias iniciativas de ustedes, parlamentarios y parlamentarias, principalmente parlamentarias, para asegurar el pago efectivo de la pensión de alimentos, y las mujeres ya no están solas. Ustedes ven el discurso que yo les acabo. Estos son fragmentos de las partes más ponderables, imagínense el resto, del discurso de este muchachito, que insólitamente es presidente de Chile. En el discurso uno de los discursos seminales de su presidencia, él se pone a hablar de homosexuales, corrección política, indígenas. Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender cómo Chile pudo haber elegido a una persona de este calibre intelectual y una evidente falta de preparación académica y profesional. Pero bueno, son las dos caras. Por un lado, Argentina está gobernada por un gobierno que es lamentable, que es pésimo, con una de las inflaciones más altas del mundo, 120% de inflación anual declarada, pero que quizás presente un cambio si los argentinos se atreven a cambiar. Y no se atreven a cambiar, que se le aguanten. Y por otro lado, en Chile dieron un giro hacia la izquierda que está de una manera socavando todo el progreso económico que Chile hizo durante décadas y que ahora ha quedado en manos de un muchachito sin ningún tipo de experiencia. Esperemos que las cosas mejoren. Yo simplemente se los quería mostrar. Era simplemente mi objetivo en este programa. Continuamos. En materia futbolística ha ocurrido algo bastante irónico y extraordinario. Se está jugando el Mundial Juvenil Sub-20, que debió haberse disputado en Indonesia, a quien le sacaron la sede porque su gobierno no permitió que Israel, que se había clasificado para ese torneo, participara en el mismo. Indonesia es el país musulmán en el mundo que tiene mayor población, y cuando ellos se presentaron para ser sede, iba a ser para el Mundial Juvenil del 2019, para el 2021, pero lo que ocurrió es que ese Mundial no se disputó por la pandemia. A ese Mundial Israel no se había clasificado. Entonces, hicieron el Mundial de vuelta en 2023, Israel sí se clasificó. Israel no le permiten clasificarse a través de Asia, que es el continente donde está el país, porque los demás países asiáticos, una gran mayoría de los mismos, se niegan a tener relaciones con ese país. Una actitud completamente discriminatoria. Entonces Israel clasifica por Europa, lo que lo hace mucho más difícil. No es lo mismo jugar con Siria, con el Líbano, que jugar con Francia o Inglaterra para clasificarse, imagínense, ¿no? Si no, Israel se clasificará prácticamente para todos los mundiales. Pero lo insólito de esto es que a Indonesia le sacan la sede, se la dan a la Argentina, que no se había clasificado para el campeonato, lo había quedado fuera a través de una pésima gestión de su técnico Javier Mascherano. Y van a jugar a la Argentina. Argentina queda eliminada en segunda ronda en un partido que pierde muy justamente con Nigeria 2-0 y pudo ser por más. Argentina jugó muy mal, no es que no tiene equipo, está muy mal organizada. Mascherano es un pésimo técnico, un camandulero, tiene apenas 38 años, no hizo ninguna experiencia como técnico y no le pueden dar la juvenil así nomás. Así le fue, no la clasificó para el Mundial, después le regalaron que vaya al Mundial, le dieron el grupo más fácil, lo digo en serio, para mí no hubo sorteo, le dieron un grupo con Guatemala, Nueva Zelanda y Uzbekistán, en una broma, y ni bien tiene un partido serio que es contra el tercero, uno de los grupos, que es Nigeria, queda fuera. Insólitamente, Israel queda dentro del torneo y se clasifica para hasta cuarto de final, y ahí le toca a Brasil. Y le ganó. Israel derrotó a Brasil 3-2, y no solamente le ganó 3-2, sino que erró 2 penales también. Si no hubiera sido 4-2 o 5-2. A Brasil, que era uno de los candidatos y que era el equipo que había ganado el sudamericano para clasificarse para el Mundial que están disputando. Ustedes fíjense la ironía. Los antisemitas indonesios no querían que Israel participara, y ahora Israel está en las semifinales y va a jugar contra Uruguay o Estados Unidos, que en el momento que estamos presentando este programa al aire todavía no jugaron unas horas. Israel tiene un enorme apoyo de la Argentina, porque Argentina tiene una de las comunidades judías más importantes no solamente de Latinoamérica, sino del mundo.
Pero más allá de eso, es la segunda vez que Israel participa en un mundial, tanto juvenil como de selección mayor. La única vez que participó en un mundial de selección mayor fue en 1970, después de eliminar a Australia justamente, y quedaron un grupo con la Unión Soviética, México e Italia. Perdón, Suecia, México, Italia e Israel. Juega con Uruguay, empatan 0-0, hablando de todo un poco. Recién se clasifican para un mundial juvenil 53 años después. Así que están allí. Insólitamente, para lo que dicen que Israel es un país racista, Israel hizo 3 goles contra Brasil. Uno lo hizo un hombre que es árabe. El otro lo hizo un hombre que es druso. Y el tercero lo hizo un muchacho que es judío. Los otros 2 ni siquiera lo eran. Cuando dicen que hay apartheid en Israel, fíjense que en la selección juega gente que ni siquiera son judíos y que son ciudadanos israelíes además. Yo se lo cuento nada más, vamos a ver qué pasa con el resto. Ayer vi algo muy, muy desagradable, nada que ver con lo del mundial juvenil. Ocurrió al mismo tiempo, yo estaba mirando entre los 2 canales. Estaba jugando River Plate, equipo del que yo soy simpatizante, no fanático, pero simpatizante, contra Defensa y Justicia en su estadio, muy remodelado, nuevo, con más de 80.000 personas allí. Y yo vi muchas cosas en una cancha, vi partidos suspendidos por bengalas, por esto, por lo otro. Pero ocurrió algo terrible en el partido. Un hincha se suicidó, se tiró de la bandeja alta de las tribunas Siuri, que está la tribuna que está detrás del arco que da al Río de la Plata, y se arrojó al vacío y se destruyó el cráneo en el impacto, murió en el momento. Eso obviamente es tremendo, y les quería dar el informe de una de las personas que estaba allí, un periodista que es amigo, que es Julio Chapeta, que estaba en el diario Clarín, y que estuvo allí, y que esto es lo que tiene para contar. Él vine con mucho dolor, con mucha adrenalina por todo lo que había pasado. En 50 años de periodista es la primera vez que me pasa de estar presente en un lugar donde una persona decide suicidarse en el medio de un partido en una cancha de fútbol. Bueno, la verdad es lo que todavía no puedo encontrar un sentido, y creo que no lo tiene. Lo van a tener que dilucidar su familia, sus amigos y la gente más cercana a Pablo Marcelo Serrano, al hincha de la filial Morón de River, socio de River. Escúchame, Julio, a ver, acabás de poner luz, porque hasta vos, si yo miraba un portal de noticias, decía se tiró. Miro ahora, por ejemplo, La Nación Más dice murió un hincha que se tiró al vacío, el otro dice cayó, y después se mezcla con un tumulto que hubo en la cancha con una mujer policía y todo lo demás. Ahora, Serrano, de él estamos hablando, Marcelo Serrano, 53 años, fue a la cancha con su hija. Te digo, a ver, no quiero contradecirte porque vos estuviste ahí, yo no, pero me cuesta pensar que alguien haya ido a un lugar donde hay fiesta, alegría, haya ido con su hijo para suicidarse. Te cuento por qué me baso en afirmar esto. Primero, en el comunicado de River, donde está claramente especificado que dice saltó al vacío, no que lo empujaron y no que hubo ningún tumulto a su alrededor. También en el comunicado de River, avalado por la justicia, está interviniendo la fiscal César Ramírez, conocida ya en el ámbito deportivo, clausuró preventivamente la tribuna Sibori Alta. Y te cuento por qué te digo que se suicidó, es porque está grabada toda la escena de su caída por las cámaras internas del circuito cerrado que tiene River, y las autoridades de seguridad ya lo tienen en su poder. Ah, bueno, este dato no lo tenía. Ahora, lo que es impactante es que haya hecho esto delante de su hija. No estaba la hija. La hija estaba en otro sector porque él fue con el micro. Vos sabés que van micros de distintos lugares a la cancha. Él fue con el micro de la gente de Morón. Era hincha y socio de River, que tiene fotos con jugadores. Era muy fanático. Él estaba solo en la tribuna, aparentemente acompañado por una mujer, esto no lo tengo confirmado, que sería su pareja y que venían teniendo problemas sentimentales,
y que por eso tomó la decisión. Es trascendente lo que te estoy diciendo. Tomó la decisión esta trágica de tirarse al vacío desde la tribuna de River. La hija estaba en otro sector de la tribuna con los amigos, y lo podrás ver en la cámara de TN, cuando la hija va al playón junto con los amigos para reconocer el cuerpo de su papá, y ahí le avisan de que estaba fallecido. Y que esa imagen fue terrible, la vi y me impactó. No sabía que la hija estaba en otro lugar, y acá vos, fiel a tu seriedad profesional, estás diciendo algo que nadie mencionó hasta ahora, que es que la fiscal ya tiene las imágenes del circuito cerrado de video de River que muestran que efectivamente no hubo ni incidente, ni empujón, ni nada, y que él tomó la decisión, él. Bueno, vos sabés que todos los estadios del fútbol argentino de hace mucho tiempo es requisito reglamentario que tengan un circuito cerrado donde se monitorea desde hace varios años el accionar de los barras y todo lo que tiene que ver con la cuestión de seguridad y con la cuestión de los incidentes que ocurrían en las canchas. Por eso... Hasta ahí la voz de Julio Chiappetta, que nos da el informe más claro que uno se puede esperar y que quería traer a todos ustedes. Yo estaba mirando el partido y de repente veo que el partido se suspende porque el árbitro llama a los dos capitanes, y pasó algo muy raro que tampoco había visto. Yo estaba mirando la señal de ESPN, que es la señal argentina, que transmite el partido para toda la Argentina. Se callaron la boca, no hablaron, dejaron sonido de ambiente y dejaron de comentar, lo que me pareció increíble. Yo no sabía lo que estaba pasando, tuve que entrar a Twitter, empezar a hacer llamados a colegas que sí que estaban allí para que me contaran lo que estaba pasando y culminar con esta terrible noticia. Nunca se había visto nada igual. Si usted conoce la cancha de River, la vio por televisión, sabrá que la tribuna alta es alta en serio. Yo desde la parte baja de la tribuna alta, de la Siburi, donde este muchacho, hombre de 53 años, decidió terminar su vida, fue allí donde yo vi justamente la parte de abajo en la final del Mundial 78. Está exactamente igual que en ese momento. Es una altura bastante importante, son unos 15, 16 metros, y se tiró de cabeza para abajo. Una cosa espantosa. Les habló Ezequiel Trumper. Hasta la próxima.